El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en 2 capítulo 12. 2 capítulo 12. La verdad que muchas veces nosotros no nos damos cuenta en qué peligro estamos, ¿sí? Sobre todo cuando ya tenemos un tiempo en el camino del Señor, cuando ya transitamos bastantes años, hemos peleado muchas batallas, hemos vencido, algunas hemos caído allí medio derrotados, pero el Señor nos levantó y volvimos a batallar y vencimos. Y bueno, así fue por largos años nuestra vida espiritual. La Biblia dice de que tenemos que correr la carrera con mucha paciencia hasta que alcancemos la meta, ¿sí? Y estamos en eso hasta que el Señor nos lleve a su presencia, de una u otra manera, nos venga a buscar y nos arrebate como iglesia o partamos de este mundo y bueno, seremos levantados cuando el Señor lo disponga. Pero el Señor no solamente nos quiere usar, también quiere salvar nuestra alma. Quiere que nuestra alma se mantenga en un camino recto y entiende que humanamente nosotros podemos cometer errores y algunos errores graves. Por esa razón, Él permite situaciones que nos mantengan como dentro del redil, ¿sí? Bueno, David, cuando escribió el Salmo 23, decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? La vara es para dar ahí y el callado es para agarrar el cogotito a la oveja y correrla, llevarla para un lado, llevarla para otro, ¿sí? Así que miremos lo que, o mejor dicho, leamos lo que dijo el apóstol Pablo y vamos a seguir meditando sobre esto que veníamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Segunda de Corintios 12, 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, en cuanto a las revelaciones, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, más de lo que en mí ve u oye en mí. Bueno, ahí está hablando un poquitito diciendo, bueno, soy una persona que tiene muchísimas revelaciones, mucha revelación. Y yo no estoy marcando esto. ¿Por qué? Porque no quiero, porque justamente yo lo que deseo es que busquen al Señor y no se apoyen en las revelaciones que yo tengo o en el ministerio que yo tengo. Pero, dice Pablo, si quisiera hacerlo, estaría diciendo la verdad. Estaría actuando con veracidad, porque esto lo que a mí me sucede es dado por el Señor. Y entonces después aclara lo que veníamos diciendo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿no? Que me ponga en línea, para que no me enaltezca sobremanera. A ver, las revelaciones que Pablo tenía se las daba a Dios, pero Dios entendía que tanta revelación lo podía él ensoberbecer, engrandecer, hacerse o sentirse como una persona superior. Y si eso sucedía, el alma de Pablo se iba a terminar perdiendo. Él iba a terminar pecando contra Dios y no se lo iba a poder llevar al cielo. Pero como Dios nos ama y conoce todas las cosas, lo frena a Pablo con una situación que él dice un mensajero de Satanás. Tenemos que hablar de un problema físico, un problema que Pablo tenía en la vista. Y eso a él le impedía muchas cosas, lo limitaba. Necesitaba de otras personas que le ayuden. En aquel tiempo no había anteojos como estos, entonces necesitaba de otros, y eso a Pablo lo incomodaba seguramente, ¿verdad? Cada vez que escribía una carta, otro la tenía que escribir, y al final él le ponía un saludo
dice esto de mi propia mano. Claro, como él veía muy poco, seguramente las letras de él eran enormes, ¿no? Para poder verla, él marcaba de alguna manera la situación que a él le tocaba vivir. Pero Dios le había permitido esto para encauzar su vida. Y esto, mis hermanos queridos, miremoslo desde el comienzo y hasta el final de nuestra vida espiritual. El Señor permite situaciones para encarrilar nuestros pasos, que nuestra senda sea una senda correcta, que nosotros vayamos sirviéndole al Señor plenamente, pero sin perder nuestra alma. Mire que el Señor nos ama tanto que permite situaciones. Por allí aún eso limita nuestra capacidad de servicio y limita la injerencia que podamos tener en el servicio del Señor. Sin embargo, como Dios nos ama tanto, Él prefiere la limitación en la tarea que realizamos, pero que nuestra alma se vaya con el Señor. Sigue hablando Pablo. Respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él pidió un milagro para él y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, en otra palabra le dijo, no. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dice, mira, aunque estás limitado, yo me glorifico igual. Mi poder se perfecciona. Yo actúo igual, yo hago igual las cosas, yo obro igual a través de tu vida. Así que quédate tranquilo. Mire cómo el Señor le revela a Pablo todo el proceso de la situación que él estaba viviendo, y Dios le habla y le muestra que todo lo que estaba pasando Pablo era para bien propio. Por eso Pablo, en vez de enchincharse con las cosas que le pasaba, de enojarse, de quejarse, dice, me gloriaré en mis debilidades. Es como que él ahora, en base a la revelación del Señor, de que las cosas que le pasaban, que eran como adversarios para él, en realidad son una bendición del Señor, entonces él alaba y glorifica, aunque no le resulte cómodo. Y esta es la actitud que tenemos que tener, alabar al Señor, aunque no nos resulte simpático las cosas que Él permite, pero las permite por beneficio personal. A Dios no le importa solamente nuestro servicio, a Dios le importa también, y quizás en primer lugar, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Al Señor le interesamos nosotros y luego el servicio que efectuamos para Él. De modo que si algo del servicio nos puede perjudicar indirectamente y llevarnos al infierno, el Señor va a limitar montones de cosas. ¿Para qué? Para que nuestro camino sea un camino correcto, un camino que vaya por la voluntad del Señor. Por eso tenemos que decir que a veces las cosas malas que nos pasan en realidad no son malas, sino que son buenas, porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, cuando no podemos, cuando no nos alcanza, cuando no tenemos, cuando no somos capaces, el Señor se muestra a través de nuestra vida, el Señor se engrandece a través de nosotros, y en muchas ocasiones el Señor lo hizo adrede. En el caso de Gedeón, tenía 10.000 para el ejército, le dijo, no, son muchos. Muchos. Si del otro lado había 170.000 personas, 10.000 es mucho, 10.000 no es nada, no, es mucho, dice el Señor. Te voy a mandar con menos. Lo mandó con 300. 300 contra 170.000. Y sin embargo el Señor le dio la victoria. Entendamos, mis hermanos, que la lógica de Dios o el razonamiento de Dios dista mucho del nuestro. Que Dios siempre se mueve como el Todopoderoso. Y Él no quiere que nosotros nos engrandezcamos por los éxitos adquiridos, por la bendición recibida, sino que nosotros mantengamos nuestra humildad aceptando que las cosas que nos suceden nos resultan para bien. Por eso el apóstol Pablo podía decir a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Mis hermanos queridos, démosle gracias al Señor por eso que estás viviendo, que por ahí en algún momento te generó algo de amargura, preocupación, temor, pero que el Señor lo ha permitido y lo ha permitido para bien nuestro. Esto nos perfecciona, nos mejora, nos desarrolla, nos mantiene en el camino y sin lugar a dudas va a ser para la gloria del Señor. Así que alabemos y glorifiquemos el nombre de Jesús en este día. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, lo que vemos y lo que no vemos. Pero acá tenemos un pasaje, Señor, donde el apóstol explica que las cosas que le suceden, Señor, son para bendición propia y para el progreso del Evangelio. Gracias te damos por ello, porque de igual manera, Señor, las situaciones que vivimos a diario, cada uno de nosotros, cumplen, Señor, estos parámetros. Señor, que tú los permites para que caminemos rectamente y tú los permites para que tu gloria se manifieste a través de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.